Bueno, muy buenas tardes a todos, hermanos. Una bendición. Sí, tuvimos un tiempo muy bueno con los hermanos allí en Ripollet. Ellos están confeccionando, armando los estatutos, todas las normativas para la iglesia local, y eso es muy bueno, muy bueno. Entonces, me comentaba el hermano Julián que justamente yo estuve hablando de tema doctrinal escatológico, y entonces él me dijo, de esos asuntos estamos justamente ahora mirando para ponerlo en los estatutos, ¿no? De lo que nosotros creemos y tal. Digo, qué bueno, buenísimo. Me alegré muchísimo. Y están marchando bien, contentos, ¿verdad? Los hermanos. Tuvieron ayer cumpleaños con la hijita de Victoriana, que cumplía 3 añitos, la Abril, y así que había bastante comida suculenta de pastelitos y chocolate y todas esas cositas. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Eso es aparte. Pues muy bueno. Normalmente está el cafecito y todo eso en un refrigerio que hay, pero hoy había extra. Está buenísimo. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con la epístola a los filipenses. ¿Acordáis que habíamos quedado en el capítulo 2 en cuanto a lo que sería la unidad de la iglesia? Y vimos diferentes asuntos relacionados con la unidad entre los hermanos, la unidad en el cuerpo. Y veíamos a Cristo como el patrón, luego veíamos también ejemplos y personajes que aparecen ahí, como Pablo, Epafrodito, Timoteo, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver hoy para cerrar este asunto dentro de Filipenses en cuanto a la unidad, vamos a ver con una ilustración. Una ilustración que vamos a sacar del Antiguo Testamento, pero que me parece que es buenísima, muy, muy idónea para el tema que tratamos en esta tarde. Así que yo os animo a abrir en el Salmo 133, que ya sin duda algunos de vosotros sabéis de qué trata, pero vamos al Salmo 133, hermoso, lo leemos y enseguida entramos para considerar, ¿vale? Bien, número 133. Dice: cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Esto es un salmo chiquito, corto, pero que realmente es muy, muy inspirador en cuanto a el tema de la unidad, ¿verdad? Hermoso, realmente hermoso. Hay diferentes tipos de salmos, encontramos, no solamente diferentes autores de los salmos, sino que hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos que tienen que ver con la imprecación, salmos muy fuertes, salmos que tienen que ver con arrepentimiento, con un dolor de corazón, con experiencias muy amargas, muy tristes, y una súplica al Señor para cambiar, para restaurar, etc. Salmos de alabanza, de gloria para el Señor, clarísimos. Y luego hay un grupo de salmos que es del que vamos a tratar esta tarde, uno de ellos, que se les llama los salmos ascendentes o los salmos graduales, como hemos leído aquí ahora mismo, o los salmos de las subidas, porque se cantaban cuando Jerusalén está sobre montes. Y cuando se habla de Jerusalén, siempre el vocabulario es la manera de expresarse de subir a Jerusalén. No se habla de bajar, sino de subir a Jerusalén. De manera que cuando vamos a este tipo de salmos, son salmos que eran cantados por los israelitas cuando subían para celebrar las fiestas obligadas que estaban constituidas en la Torá. De manera que cuando iban a Jerusalén subían a celebrar las fiestas, 3 fiestas generales que había que sí o sí tenían que ir,
y eran cantados por el camino y era una manera de alegrarse, de preparar el corazón para celebrar esa fiesta estando allí en Jerusalén. Algunos hermanos piensan que concretamente este salmo era cantado cuando los judíos entraban en Jerusalén. Llegaban y entonces se encontraban con todo un espectáculo, o era una cosa maravillosa a los ojos, de ver un montón de familias judías por las calles, en las plazas, en los lugares de la ciudad, pues ahí todos, uno hablando con otros, otros quizás cantando ahí por su cuenta, y entonces era tal espectáculo que los judíos cuando llegaban a Jerusalén comenzaban de una manera normal a cantar este himno. Hay himnos que parece como que en las ocasiones lo solicitan, lo buscan o lo piden para cantarlo. Hay ocasiones. Yo no sé si vosotros sabéis, pero hay un himno que se canta siempre normalmente cuando hay un entierro, fallecimiento de un hermano, una hermana en Cristo, y entonces se solía cantar. Hoy en día no sé, no tengo ni idea, y más con lo del COVID, que no dejan más de tantos en el cementerio y toda esa cosa, pero era muy común estar en el cementerio y cantar "Nos veremos en el rey", o porque la ocasión lo demandaba. ¿Me entendéis? Aunque parezca un poco extraño, pero era muy común entre los creyentes cantar de esta manera y este tipo de himnos cuando se estaba enterrando un hermano en Cristo. Y esto es lo que ocurría con el Salmo 103. Llegar y mirad cuán bueno y cuán delicioso es una felicidad. ¡Qué hermoso! Los hermanos juntos en armonía. Mirad qué felicidad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ahora hay algo que hay que notar y hay que tener muy en cuenta. Por el hecho mismo de poder contemplar ese espectáculo y quedarse admirados y llenos de expectación, de alegría, eso no conlleva o eso no implica el que haya una bienaventuranza o haya una felicidad de por sí. De hecho, hay tantas veces que la gente se junta y están en un estadio de fútbol, todo, hay miles de personas, y tú no estás mirando y dices, ¡wow, qué felicidad! Habitar los hermanos juntos en armonía. No, ni se te ocurre pensar de esa manera, porque no es el momento ni es el contexto. Pero hay 4 cosas aquí en el Salmo que nos piden, que son condicionantes, es decir, tienen que haber estas 4 cosas para que haya esa impresión, ese impacto de felicidad que te viene y te entra por los ojos de ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿El qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Tienen que darse esas 4 condiciones, si no la felicidad, el espectáculo hermoso, deleitoso, es difícil de poder captarlo, de poder que sea una realidad. Tiene que haber habitar, y el habitar del que se habla aquí, pues aparece en la Escritura como una estadía permanente, algo que es continuo. No es el habitar esporádico o el habitar de paso, que estás 5 minutos, te saludas y después te vas y nunca más, o hasta que Dios quiera, sino que es un habitar de un continuo convivir, cosas, experiencias comunes de unos y otros. Eso es lo que está indicando aquí en el Salmo. Qué bendición, qué felicidad cuando hay habitar, hay un convivir permanente, continuo, que cada uno puede llevar su vida, su ritmo, su trabajo, su espacio, su tiempo.
Y a veces necesitamos, ¿no?, nuestro espacio, pero el relacionamiento es normal, es permanente, de unos con otros. Sabes de uno, sabes del otro, saben de ti, saben si estás así, si estás asado, saben si estás enfermo, hay oración por ese hermano porque sabes que está enfermo. Y entonces oras por él, te preocupas por él, etc. Ese es habitar, es lo que realmente significa aquí el Salmo, ¿no? Mirad qué deleitoso, mira qué bueno. Los hermanos es otro condicionante. Podemos juntar a medio mundo y hacer toda una cantidad, un número excelente de personas, pero la felicidad no viene por ser muchos, sino el hecho de que los que habitan son hermanos. Todos tienen una misma experiencia de salvación. Tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Es decir, tal como se nos enseña en la palabra del Señor. Hay algo en común a todos y somos hermanos en Cristo. Tenemos una misma esperanza de salvación. Entonces eso provoca felicidad. Es inconcebible hablar de fraternidad, hablar de unión, de unidad entre personas que no, quizás algún hermano o la mayoría incrédulos, y hablar de una fraternidad, de una comunión. Imposible. No se da la delicia, no se da la felicidad, es imposible. El mundo habla de fraternidad, uníos, proletarios de todo el mundo, y ir contra los poderes y conquistar el mundo, y todos los obreros del mundo unidos. Pero ¿y eso a qué felicidad lleva? ¿Y eso a qué lleva? ¿Qué propósito tiene? ¿Entendéis? Unidad, como dicen aquellos de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. No tiene nada que ver eso con el Salmo 133. No tiene nada que ver con la hermandad de los hijos de Dios, nacidos de nuevo, hermanos en Cristo, que sabemos en quién hemos creído. Y nos da la confianza que somos hermanos en el Señor, que nos amamos. Y estas cosas son las que realmente son condiciones necesarias, importantísimas. Por otro lado, el hecho de estar juntos. El hecho de estar juntos. Ya como decía al principio, la circunstancia, el ritmo de vida, el COVID-19 y el otro, los demás allá, pues parecería como que quieren impedir que los creyentes nos juntemos, que disfrutemos de las bendiciones del Señor, que llevemos una vida de habitar los hermanos juntos. Pero como decía el pastor en esta tarde muy bien, el hecho de que podemos estar 3 metros separados, tenemos que guardar distancia social, pero la unidad del Espíritu es tan importante. Es una realidad el hecho de que ese estar juntos lo podemos vivir, lo podemos sentir, disfrutar, y podemos darle la importancia, la gravedad que realmente tiene habitar los hermanos juntos. Y por último, es importante, es condicional el hecho de que haya armonía cuando nos juntemos, cuando habitemos juntos, cuando estemos relacionándonos unos con otros. Es importantísimo, eso es vital. ¿Para qué? Para que haya felicidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No puede haber felicidad si no hay armonía. De hecho, va a haber incordio, va a haber disgusto, va a haber problemas, va a haber dolores de cabeza. Va a haber dolores de cabeza. La hermana Ana está tocando el piano y de pronto pues ella quiere tocar con los 10 dedos de la mano y usarlos todos en el teclado, pero hay 4 dedos de la mano que no están con ganas de tocar ese día.
¿Dónde está hermana Ana? Aquí está. Es chiquita, pero ahí está, se puede ver. Ana, tienes 4 dedos que nada, están rebeldes ese día para tocar. No hay cuestión de que el himno no cambió de notas, no. Son tus dedos que no quieren tocar. Y los otros están ahí queriendo sacar las notas pero si aquí este dedo va de pero no quieren tocar. Y entonces se produce una confusión, un problemazo. No sale la melodía como debería de salir. No hay armonía, hay desarmonía, te duele, empieza a doler el oído y al final tienes que decir, Ana, por favor, siéntate. Bueno, el papá, ¿no? Aquí, o el novio. Siéntate, Ana, por favor. Hay dedos que no te quieren responder. Hermanos, qué importante el hecho de que en la armonía entre nosotros podamos responder cada uno de nuestro rol, de acuerdo a nuestro don, los talentos que el Señor nos da, etcétera, que podamos responder en la congregación, que podamos convivir, habitar juntos, los hermanos, en armonía. Y la música, la sinfonía que salga, que surja, sea grata a los oídos del Señor. Realmente sea una bendición para aquellos que oigan, que escuchen. Nos decía la hermana Rosa de que hay hermanos por aquí cerca, vecinos que están tratando con ellos y que bueno que escuchen los himnos cuando se cantan. Y en el canto de los himnos no solamente debe haber una armonía a la hora de cantarlos tal como están en el himnario, sino que salgan de bocas, de corazones, de hermanos que habitan juntos en armonía. Entonces ese himno sale hermoso, y el Señor se deleita ciertamente, ¿no? Así que son 4 condiciones que son clarísimas, lo dice el Salmo, a la hora de buscar esa felicidad en la unidad del cuerpo en la iglesia. Y esto sin duda que era una bendición para el judío poder ver todo ese panorama, ese espectáculo cuando llegaba a Jerusalén. Y se produce, o enseguida da 2 ejemplos clarísimos para ir entendiendo esta unidad del pueblo aquí en fiesta, pero al mismo tiempo cuando lo aplicamos a una iglesia local, a nuestra iglesia local en Castelbilbao, cuando lo aplicamos tenemos que entender qué quiere decir esto. Son 2 ejemplos hermosos y muy claros. Es como, y después más adelante dice cómo también. Primeramente como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es el aceite de la unción que es echado sobre el sumo sacerdote en su ungimiento, y ese aceite va chorreando y cae y llega a la barba y va por todo el cuerpo y llega hasta el final, al borde de su vestido, hasta lo más abajo del todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto en el ambiente judío, por supuesto, ya entendían perfectamente de qué se le trataba. Ese es el óleo santo que Dios instituyó y que debía de hacerse en el ungimiento de tantas cosas, pero también entre ellas del sumo sacerdote a la hora de ministrar. Este aceite se le llamaba así, pero no era solamente aceite de oliva. Estaba compuesto por 4 especias especiales que Dios había establecido. Era la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Eran 4 especias que se mezclaban con el aceite de oliva, puro de oliva. No sé, sería de algún... Bueno, en Israel habría muchos olivos, si no seguramente importados de Jaén. Pero buen aceite puro de oliva, espeso, mezclado con esas especias, a tal manera que era el óleo santo, era óleo indicado por Dios.
y cualquiera que imitara o quisiera hacer otro por su cuenta, Dios lo castigaba. Eso no estaba permitido. Una imitación de ese óleo santo. ¿Y qué quiere decir todo este asunto? Pues claramente, ¿no? Es cuando lo aplicamos a lo que es la vida de la iglesia. Qué bendición cuando encontramos que la cabeza de la iglesia claramente se nos dice en la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Después de haber triunfado, dice la epístola a los Efesios, cuando sube a los cielos, después de resucitar entre los muertos, asciende a la presencia del Padre, y después dice la palabra del Señor, ¿dónde está? Efesios, capítulo 1. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, de manera que Cristo es en esta congregación local, debe de ser, y es una iglesia del Señor. Cristo es la cabeza. Y el resto, los miembros, los hermanos que habitamos juntos en armonía, somos el cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Que como aquel sumo sacerdote era ungido con el aceite santo y se derrama sobre su cabeza y baja, pues sencillamente así como el Señor fue ungido para dar las buenas nuevas, Él fue preparado, capacitado, y salió a ministrar a los hombres y hacer el servicio al Padre en la voluntad de su Padre. Y fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y en esta ocasión, en este sentido, ese aceite santo, ese óleo, es símbolo del Espíritu Santo, quien unge primeramente al Hijo. Y después, cuando el Hijo hace la obra perfecta y comienza la iglesia a caminar, nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos ungidos también, y ese aceite pasa a nosotros. Y nosotros somos capacitados también por el Espíritu para servir al Señor, para darle realmente el tributo, la gloria que Él se merece. Así que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y después baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando llegamos al capítulo 4 de Efesios, que es un capítulo clarísimo en cuanto a esa unidad del cuerpo y de forma muy concreta lo que es el cuerpo local, la iglesia local, capítulo 4 dice la palabra del Señor, solícitos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es el Espíritu el que se derrama sobre el cuerpo, es el que infunde el poder, es el que da la capacidad, el que trabaja entre los miembros del cuerpo, en el vínculo de la paz, y es la unidad del Espíritu. Y dice los diferentes aspectos de esa unidad, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero miren qué dice a continuación, pero a cada uno de nosotros, fíjense que desde la cabeza va bajando el obrar del Espíritu hacia el cuerpo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, pasa de la cabeza a la barba de Aarón, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, hay una capacidad, el ungimiento va
hacia la barba de Aarón, el ungimiento en el cuerpo local, va hacia esos dones que son preciosos dones levantados por el Señor para la edificación, como dice enseguida, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es el resto del cuerpo, hacia abajo. No es que sea lo de abajo menos que lo de arriba, pero es una manera de hablar de esa transmisión de poder y de capacidad de perfeccionamiento en el cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Así que qué tremenda bendición cuando vemos aplicado este Salmo 133 en ese ungimiento del sumo sacerdote, cómo va pasando el óleo santo hacia el resto del cuerpo. De la misma manera, Cristo la cabeza es el ungido primeramente del Espíritu. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, preparado, capacitado para dar buenas nuevas a los pobres, sacar a los presos de la cárcel, etcétera, etcétera. Después, cuando Él hace la obra perfecta, sube a lo alto y da dones a los hombres. Y después empieza a prepararse hombre de Dios, apóstoles, maestros, evangelistas, etcétera. ¿Para qué? Para la perfección del cuerpo, para que los demás puedan también ir recibiendo el ungimiento, el poder del Espíritu, la capacidad del Espíritu de Dios, hasta que todos lleguemos a esa unidad de fe, etc. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y qué bendición cuando esta fragancia, porque en sí es una fragancia, ese hermoso, ese olor, ese aroma del óleo santo, así como lo sería en el caso del sumo sacerdote, cuando era ungido, ver y oler y exhalar ese olor a la mirra y a la canela y al cálamo y a la acacia y el aceite de oliva ya de por sí solo transmite un olor impresionante, es muy fuerte, es muy agradable. Cuanto más todo ese compuesto, esa mezcla. Y así debe ser, hermanos, yo creo, lo que debe ocurrir en una iglesia local. Cuando la iglesia es ungida, el Espíritu Santo llena a la iglesia, la capacita, le da dones, hay poder, hay movimiento, hay entusiasmo. Qué bendición, hermanos. El olor se transmite, el olor se contagia, traspasa, mejor dicho. Llega más allá del mismo lugar donde se puede, donde se reúnen o nos reunamos los hermanos. Llena todo el medio. Me acuerdo de un frasco que le regalaron a mi esposa cuando recién nos casamos, y era un pomito de olor así, chiquito el bote, pero era un perfume muy intenso, muy fuerte, era una esencia de algún perfume, pero era tan hermoso, tan agradable. Cuando ella se ponía una cotitita para aquí, la olías a distancia, pero un olor muy agradable. Un día yo estaba en el trabajo, cuando vengo, ¿qué había pasado? Iba a sacar, lo tenía escondidito ahí entre la ropa, bien metido,
y sacarlo así como algo wow, perfume celestial. Y se lo ponía y otra vez lo volvía a poner adentro. Y fue a sacar una prenda de vestir y ¡pum! Se le cayó y fue al suelo. Y cuando yo vine de trabajar, entré a la habitación donde vivíamos, en una habitación grande, y esa era nuestra casa, ¿no? Cuando llegué y abrí la puerta, ¡wow! Casi me tira de espalda. Un olor impresionante que había, una fragancia, pero agradable, hermosa, pero que llenaba toda la habitación. Después me contó con lágrimas de los ojos: bueno, no te preocupes, ya te regalarán otro en la segunda. No. Después tuve que comprarle otro, me vi ahí. No tan caro, pero sin duda. Bueno, pues la cuestión es, qué bendición, hermanos, cuando una iglesia del Señor, una iglesia local, cuando la iglesia nuestra aquí en Castelbilbao pueda transmitir esa fragancia a aquellos que nos huelan, que cuando entren por esas puertas o cuando escuchen de nosotros por las calles de Castelbilbao, les produzca un aroma realmente hermoso, un aroma hermoso, y que invite a ver, wow, qué olor más rico, ¿dónde viene esto? ¿De dónde viene este olor? Es la fragancia de la unidad de la iglesia, de una iglesia ungida del Espíritu, que transmite un aroma que tratar de imitarlo como estaba castigado en el Antiguo Testamento es una tontería, porque es algo del Espíritu, es una obra del Espíritu Santo. Son ingredientes que tienen que ver con el poder del Espíritu Santo, obrando en una congregación de redimidos, haciendo que esa unidad se produzca, sea una realidad del día a día. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Yo he tenido ocasión de visitar muchas iglesias locales, muchos grupos, y uno no sabe explicarlo, y no puedes en el momento juzgar o pensar, pero hay lugares, hay congregaciones que tú entras y se transmite un olor extraño, hueles medio raro, por la actitud, por el comportamiento, por cómo se hablan entre ellos, por cómo se tratan, y hay un olor medio extraño. Y no sabes decir, no puedes juzgar porque quizás no conoces a nadie en esa congregación. Pero hueles algo extraño, en donde ni la canela, ni la mirra, ni la casia, etcétera, etcétera, ni el aceite están ahí componiendo esa unión. Por otro lado, qué bendición cuando entras en una congregación y notas, wow, notas algo que te absorbe, te mete dentro de esa atmósfera de fragancia en el Señor. Y comienzas a cantar y comienzas a tener una libertad tremenda porque te sientes realmente movido del Espíritu y viendo cómo el Señor está ahí presente y el Espíritu de Dios está dominando a esa congregación. Está llevándola de la mano, ciertamente, está ungiendo a ese cuerpo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y habrá hermanos con menos capacidad, hermanos con muy niños en la fe, hermanos con más madurez, etcétera. Pero será una congregación donde el Espíritu Santo está sobre uno, sobre otro, o en uno y en otro, y está llevándola todo hacia esa unidad del Espíritu, hacia esa unidad en la fe, creciendo en el Señor, adelante y adelante. Así que encontramos ese primer ejemplo, y por otro lado encontramos el otro ejemplo, como vemos en el versículo 3,
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice los entendidos, yo no sé si en el día de hoy todavía sigue ocurriendo eso, no lo sé, pero dicen que en aquel tiempo, cuando fue escrito este salmo, precisamente se escribieron estas cosas porque en el Hermón siempre habían, o puede ser que en el día de hoy también, no lo sé, ya digo, pero nieves perpetuas, de manera que estaba siempre coronado de nieve arriba en la cumbre del monte. Y cuando soplaba el viento, entonces esa nieve, o sea, el viento llevaba el frescor, la brisa bien fresca, la llevaba sobre la tierra de Israel, porque el Hermón está al norte, fuera de Israel, pero en el norte. Y venía de ahí y era tan fuerte el viento que traía ese frescor, esa refrigeración sobre la tierra de Israel, sobre los montes de Israel. Y allí ese frescor se repartía en la tierra y cubría la tierra. Y la tierra era bendecida y había después alimentos y había prosperidad y había bendición en esa tierra por el frescor que venía desde el monte de El Hermón y caía sobre los montes de Sión. Así es, ciertamente, con la unidad de la Iglesia. Se le compara a este fenómeno que ocurría en aquel tiempo con respecto a ese rocío que llegaba hasta los montes de Sión y llegaba a los campos. Qué bendición cuando el Espíritu del Señor toma a la congregación y transmite tal unidad y crea tal unidad y hay tal unión entre los hermanos que trae bendición a la congregación y trae bendición a aquellos que rodean a esa congregación, familiares quizás incrédulos o vecinos, etcétera, y son bendecidos y son contagiados, es decir, son beneficiados de ese frescor, de esa congregación que crece saludable, que da su fruto, etcétera, etcétera. Y que el Señor permita que sin duda que Él lo quiere, que en esta congregación sea una congregación que transmita frescor, que haya reuniones, que haya una vida cristiana saludable, fresca, llena de frutos abundantes de parte del Señor y que traspase a otros, por supuesto, ¿no? De hecho, en esa congregación, en ese habitar los hermanos juntos en armonía, cuando se dan esas condiciones y se da ese espectáculo, de hecho, sin duda va a venir fruto, va a venir resultado en el sentido del obrar de Dios, resultado de la unidad buscada solícitamente por los miembros del cuerpo. Escrito está, porque allí, en ese lugar, en esa congregación, ahí el Señor Jehová le envía, dice, bendición y vida eterna. A enviar bendición, va a enviar cosas grandes, preciosas, saludables a los mismos creyentes, en el sentido de crecer, de madurar, de ir adelante, de tomar con valentía los retos del vivir en medio de un mundo que no entiende a una iglesia del Señor. El Señor bendice a esa congregación, envía bendición, como dice el Salmo. Y la iglesia va adelante, crece con el crecimiento que Dios va dando y madura y es una bendición. Hace poco hablaba con mi esposa y hablábamos, qué bendición de tal iglesia en donde hay jóvenes que están tomando lugar
en tales ministerios, en tales cosas, y que hablábamos y decíamos, será pronto, no será pronto, será sabio, pero yo le decía a mi esposa, eso es muy buena señal, significa de que la iglesia va creciendo, va madurando, y entonces va dando lugar a que esos hermanos vayan tomando ministerio, vayan tomando lugares en la iglesia, y eso es buenísimo. La iglesia está recibiendo bendición, va adelante, y esa es voluntad sin duda del Señor, ¿verdad? Y donde hay una iglesia unida, un cuerpo unido, pues el Señor va a enviar vida eterna, es decir, va a haber fruto de almas, va a haber bendición de vida eterna. Personas que escuchen el Evangelio o familias, a alguien que en la iglesia entra en contacto con un familiar, con un vecino, y se van salvando almas y va a haber fruto de almas como algo normal, provocado, ocasionado por una iglesia en unidad. Así que hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos ver este salmo sencillo, cortito, pero que podamos ver estas verdades, esta enseñanza y pensar en nuestra casa, y meditar. Señor, qué bueno que podamos ser una iglesia que estemos en unidad, que la busquemos solícitamente, que pueden haber dificultades, que pueden haber problemas, que pueden haber trabas para que esa unidad sea una realidad en la vida de la iglesia. Pero es a lo que somos llamados y debemos de estar solícitos, es decir, con el deseo, con la voluntad expresa de buscar esa unidad de unos con otros. Vemos las condiciones y vemos estos dos ejemplos hermosos, que podamos ser un grato olor a aquellos que nos rodean, pero primeramente un grato olor a nuestro bendito Señor, que cuando huela a nuestra iglesia, sienta el aroma, la fragancia de una iglesia unida realmente. Y cuando él vea la unidad, pues él envíe ese frescor, esa bendición sobre la iglesia para seguir madurando y creciendo. Y el Señor añada a la iglesia a los que hayan de ser salvos, ¿verdad? Pues que Dios bendiga este salmo en nuestros corazones y seguimos, Dios mediante, seguiremos aprendiendo y viendo en Filipenses el domingo siguiente que me toque, ¿vale? Bueno, por entre semana también el pastor Pera está dando Filipenses en el capítulo 2 ya. Así que bueno, ánimo hermanos, que Dios bendiga esta preciosa congregación para gloria del Señor, ¿sí? Padre, qué bueno, Señor, tú nos tomes en tus manos y podamos ser hijos tuyos con corazones, Señor, inquietos y Señor, deseosos de buscar esa unidad que ya, Señor, la tenemos en el Espíritu, teniendo un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, etcétera, como hemos visto, Señor, en Efesios. Pero que al mismo tiempo, Padre, que busquemos, que anhelemos esa unidad, que busquemos, Señor, no solamente el estar juntos, sino habitar, y que lo hagamos con los hermanos en Cristo, y lo hagamos en armonía, Señor. Padre, bendice esta congregación, que podamos, Señor, ser un ejemplo, que podamos ser, Señor, una inspiración y un atractivo para aquellos que no te conocen y pregunten y indaguen cómo es que habitamos de esta manera, cómo es que nos tratamos de esta manera, y podamos llevar a alguno a tus pies, Señor. Padre, bendice esta congregación en Castelbisbal, bendice este pueblo, Señor, bendice los pueblos vecinos, bendice a nuestros hermanos, iglesias locales, en donde quiera que estén, a nuestros alrededores y más allá, Señor. Bendice que sean
Seamos todos congregaciones santas, donde el Espíritu Santo se mueva con libertad y realmente feliz de estar entre los suyos. Damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, bendito. A Él damos la gloria, la alabanza y todo honor y gloria. En el nombre suyo. Amén. Amén, Señor. Madre mía. Sí, sí, te estás haciendo mayor, ¿no? Ah, yo también. Bien, este es el salmo entero, íntegro, cantado, así que si queréis podéis mirarlo en la Biblia y ya está. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna, vida eterna. Amén. No sé, pastor, ¿sí? La repetimos, venga. ¿Sí os animáis? ¿La conocíais o no? ¿Cuál fue esto? Vale, venga, a ver. No, está en las Biblias, es igual. Bueno, en la del 60, ¿eh? Hoy escuché de una Biblia que yo no sé de dónde era, de qué versión. Me quedé medio. Pero, bueno, del 60, ¿vale? Esta. A ver, todo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna, vida eterna. Amén. Gracias, Bonito.